Imagina esto. Estás al teléfono con tu hijo. Él dice, ¡ah, mierda! Y la llamada queda en silencio. Nunca más es visto. Esto realmente sucedió. Y lo que lo hace aún más extraño es que sus padres estaban a menos de 2 kilómetros de distancia cuando desapareció en el aire. El 14 de mayo de 2008, Brandon Swanson, de 19 años, conducía a casa después de una noche con amigos en la zona rural de Minnesota. No estaba borracho, no estaba en peligro. Era solo un universitario tratando de llegar a casa, pero algo salió terriblemente mal esa noche. Su auto se deslizó hacia una zanja en un camino de grava. Sin problema, ¿verdad? Llamó a sus padres pidiendo ayuda. Conversaron durante 47 minutos y luego desapareció. Sin cuerpo, sin evidencias, nada. Simplemente se esfumó. Aquí es donde las cosas se ponen raras. La desaparición de Brandon no es un caso típico de persona desaparecida. No es alguien que se fue para comenzar una vida nueva. No es un caso de alguien que se perdió en la naturaleza por días. Brandon estaba al teléfono con su padre todo el tiempo. Los padres podían escucharlo caminando. Estaban activamente tratando de encontrarlo. Y luego, en un segundo, todo cambió. Lo último que su padre escuchó fue a Brandon gritando, ¡ah, mierda! Seguido de silencio completo. La llamada no se cortó. La línea simplemente quedó muda. Cuando el padre lo llamó, no hubo respuesta. El teléfono aún estaba conectado, pero Brandon había desaparecido. Piensa en esto por un segundo. Sus padres estaban tan cerca que estaban parpadeando los faros tratando de señalizarle. Brandon dijo que podía ver luces de lo que pensaba que era la ciudad de Lind, pero aquí está el problema. No estaba donde pensaba que estaba, ni cerca. Déjame llevarte de vuelta al comienzo de esa noche para que entiendas lo bizarra que es toda esta situación. Brandon Swanson era un estudiante de 19 años en el Minnesota West Community and Technical College. Era descrito como responsable, inteligente y cercano a su familia. El 13 de mayo de 2008 fue a una fiesta de fin de año con amigos en Canby, Minnesota. Nada fuera de lo común, solo universitarios celebrando. Alrededor de la medianoche, Brandon decidió conducir a casa en Marshall, Minnesota, donde vivían sus padres. El viaje debería ser simple, pero en algún momento durante el camino, el auto de Brandon entró en una zanja a lo largo de un camino de grava. El auto no estaba muy dañado, pero estaba atascado. No podía sacarlo solo, así que hizo lo que cualquiera de nosotros haría. Llamó a sus padres. Era alrededor de la 1:54 de la madrugada cuando su padre, Brian Swanson, atendió el teléfono. Brandon explicó la situación con calma. El auto estaba atascado en una zanja cerca de Lind, Minnesota. No estaba herido, solo necesitaba ayuda para sacar el auto. Los padres dijeron que irían a buscarlo inmediatamente. Aquí es donde la historia da su primer giro extraño. Los padres de Brandon fueron hasta donde él dijo que estaba, cerca de Lind. Condujeron por las carreteras, parpadearon los faros, tocaron la bocina, pero no podían encontrarlo, y Brandon tampoco podía verlos. Pero Brandon insistía en que podía ver luces de la ciudad. Describió puntos de referencia. Parecía seguro de su ubicación. Así que los padres continuaron buscando, y Brandon se quedó en el teléfono. Decidió que comenzaría a caminar hacia lo que creía que eran las luces de Lind. Imaginó que encontraría a sus padres en el camino. Durante 47 minutos, Brandon caminó por el interior oscuro de Minnesota mientras conversaba con su padre. Estaba describiendo lo que estaba viendo. Campos, carreteras, parecía saber hacia dónde se dirigía. El padre podía escuchar sus pasos, su respiración, los sonidos de la noche a su alrededor. Entonces, Brandon dijo algo que perseguiría a su padre para siempre. Dijo, ¡ah, mierda! Y el teléfono quedó en silencio. Brian llamó a su hijo. Nada. Continuó llamándolo por su nombre. Aún nada. La línea todavía estaba conectada, pero solo había silencio. Después de un minuto o más, la llamada se cortó. Brian inmediatamente intentó llamar de vuelta. El teléfono sonó
pero Brandon no contestó. Llamaron y llamaron toda la noche. Nada. Cuando salió el sol, los padres de Brandon hicieron un descubrimiento que cambió todo. El auto de Brandon no estaba cerca de Lind, fue encontrado cerca de Taunton, Minnesota, a unos 40 kilómetros de donde él pensaba que estaba. Esto significaba que Brandon había estado caminando en la dirección completamente equivocada todo el tiempo. No estaba caminando hacia sus padres, no estaba caminando hacia Lind, se estaba alejando de todo, más profundo en tierras agrícolas rurales. ¿Pero cómo? ¿Cómo alguien se equivoca tanto en su ubicación? Brandon no era idiota, creció en esa área, pero hay algo que necesita saber. Brandon era legalmente ciego de un ojo. En la oscuridad total de la zona rural de Minnesota a las 2 de la madrugada, con percepción de profundidad limitada, todo probablemente parecía lo mismo. La búsqueda comenzó inmediatamente. Policías, voluntarios, perros de búsqueda, helicópteros, todo. Buscaron durante semanas, luego meses, luego años. No encontraron nada. Sin cuerpo, sin ropa, sin teléfono, sin evidencia de lo que le sucedió a Brandon Swanson. Pero las búsquedas revelaron algo importante. Los perros rastreadores siguieron el rastro de Brandon desde su auto, a través de los campos, hasta las orillas del río Yellow Medicine. Y entonces el rastro desapareció. Los perros perdieron su olor en la orilla del río. Aquí es donde comienzan las teorías. Teoría número 1. Brandon se ahogó en el río Yellow Medicine. Esta es la teoría más aceptada y aquí está porque tiene sentido. Los perros rastreadores llevaron a los investigadores directamente al río. Las últimas palabras de Brandon fueron "¡Ah, mierda!", que suena exactamente como lo que alguien diría si de repente se diera cuenta de que está cayendo. En la oscuridad completa, Brandon no habría visto el río, no sabría que estaba allí. Un paso en falso y está en el agua. La teoría dice que resbaló en el barranco embarrado del río, cayó dentro y se ahogó. La corriente llevó su cuerpo río abajo, donde quedó atrapado en escombros o enterrado en sedimentos con el tiempo. Pero aquí está el problema con esta teoría. El río Yellow Medicine no estaba profundo ni con corriente fuerte en mayo de 2008. Los niveles de agua estaban bajos. Múltiples búsquedas en el río, incluyendo con equipo de sonar y buzos especializados, no encontraron absolutamente nada. Sin cuerpo, sin ropa, sin teléfono. Si Brandon se ahogó allí, ¿a dónde fue? Algunos expertos argumentan que los cuerpos pueden viajar lejos en los ríos, incluso lentos, y pueden quedar atrapados en lugares que son casi imposibles de buscar. Otros dicen que el río simplemente no podría haber llevado un cuerpo sin dejar ningún rastro de evidencia. Teoría número 2. Hipotermia y maquinaria agrícola. Esta teoría es más sombría, pero es inquietantemente posible. La temperatura esa noche estaba alrededor de 4 grados Celsius. Eso es frío, especialmente si estás caminando por campos durante casi una hora, posiblemente mojándose del río o del rocío de la mañana. Aquí está el escenario. Brandon cae al río o a un arroyo, queda empapado y logra salir. Ahora está mojado y congelándose. La hipotermia comienza a aparecer. Cuando las personas experimentan hipotermia severa, se confunden y desorientan. Toman decisiones irracionales. Algunas víctimas de hipotermia experimentan algo llamado desnudamiento paradójico, donde realmente se quitan la ropa porque sienten calor, aunque estén muriendo de frío. Otras intentan enterrarse o esconderse en espacios pequeños, conocido como enterramiento terminal. La teoría sugiere que en ese estado confuso, Brandon pudo haberse arrastrado dentro de un campo de cultivo tratando de calentarse o esconderse del frío. Se desmaya, tal vez muere de hipotermia, y luego días o semanas después, durante la época de siembra o cosecha, maquinaria agrícola pesada pasa por el área. El equipo es tan poderoso que podría completamente destruir y esparcir restos mortales, mezclándolos en el suelo de una manera que los hace virtualmente imposibles de encontrar. Es sombrío, pero explicaría por qué, a pesar de búsquedas extensivas, nada fue encontrado. Teoría número 3. Cayó en un pozo abandonado o cisterna. Esta es la teoría que continúa ganando atención por lo plausible que es. La zona rural de Minnesota está cubierta de granjas antiguas, propiedades abandonadas y restos de la historia agrícola.
Escondidos en campos y áreas con vegetación crecida están pozos viejos, cisternas y sistemas de fosas que no han sido usados en décadas. Recuerda, Brandon era legalmente ciego de un ojo que afectaba su percepción de profundidad. Estaba caminando en la oscuridad completa por campos desconocidos. Esos pozos viejos están frecuentemente cubiertos por vegetación, madera podrida o metal oxidado que podrían fácilmente ceder bajo el peso de alguien. Si Brandon pisó una de estas aberturas escondidas, podría haber caído 6, 9, hasta 15 metros dentro de un agujero estrecho. El ¡ah, mierda! Sería él dándose cuenta de que está cayendo. El teléfono quedando mudo sería él golpeando el fondo o el teléfono rompiéndose en la caída. A lo largo de los 16 años desde su desaparición, clima, erosión y tiempo podrían haber llenado esos pozos con sedimentos, piedras y escombros, esencialmente enterrando cualquier evidencia. El mayor obstáculo para esta teoría es que muchos de estos sitios potenciales están en propiedad privada. No todos los dueños de tierra han dado permiso para búsquedas completas de cada centímetro de sus tierras. Podría haber cientos de estos peligros escondidos esparcidos por el área de búsqueda y los investigadores simplemente no pueden revisar todos. Brandon Swanson desapareció el 14 de mayo de 2008. A pesar de una de las búsquedas de persona desaparecida más extensivas en la historia de Minnesota, ni una sola pieza de evidencia fue encontrada. Sin cuerpo, sin restos mortales, sin teléfono, nada. Su caso llevó a la creación de la Ley de Brandon en Minnesota, que exige que la policía comience a buscar a adultos desaparecidos inmediatamente, sin el periodo de espera estándar de 24 a 48 horas. Su desaparición cambió cómo la policía maneja estos casos. Pero para su familia, aún no hay cierre. Su madre, Annette Swanson, dijo que no saber es la parte más difícil. No sabe si su hijo sufrió, no sabe dónde está, no puede darle descanso. Las teorías todas tienen mérito. El río, la hipotermia y el equipo agrícola, el pozo escondido o tal vez algo completamente diferente que nadie ha pensado aún. La verdad es que tal vez nunca sepamos lo que realmente le sucedió a Brandon Swanson en esos momentos finales después de que dijo ¡ah, mierda! En el teléfono. Lo que sabemos es que un chico de 19 años estaba conversando con su padre en un momento y desapareció al siguiente, en algún lugar en los campos oscuros de la zona rural de Minnesota. Y a pesar de todo, a pesar de todas las búsquedas y todas las teorías, Brandon Swanson continúa desaparecido. Suscríbete si quieres más misterios sin resolver como este.